Muchas gracias y muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de Foro Jurídico, que como ustedes saben, hemos ido construyendo diálogos muy intensos, interesantes, inteligentes y constructivos en torno al mundo del derecho desde diversos enfoques. Y hoy, naturalmente, Foro Jurídico se llena de mucha alegría y satisfacción de recibir a una muy gran amiga, actual comisionada presidenta en el instituto, en el INAIP Yucatán. Es la maestra Gilda Segovia Chaff. Ella es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán y maestra en Juicios Orales por el Centro de Estudios Superiores República México. Es egresada de la especialización en archivística por el Centro de Formación en Transparencia, Acceso a la Información y Archivos Públicos del INAIP Yucatán. Cuenta con 16 años de experiencia en el servicio público. Prestó sus servicios en el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán, institución en la cual coordinó el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Ha impartido talleres para el fortalecimiento de comunidades indígenas, para la promoción de estrategias, para la solución de conflictos, mediación comunitaria, derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas en los estados de Hidalgo, Sonora y Yucatán, así como con el tema del derecho a la consulta indígena dirigido a comunidades, estudiantes, representantes de instituciones públicas y privadas, autoridades municipales y funcionarios públicos del estado de Yucatán. Ha participado como ponente, facilitadora y expositora en diversos escenarios en materia de transparencia, acceso a la información pública, fomento al fortalecimiento de la participación de las mujeres indígenas y derechos humanos. Asimismo, ha participado en diplomados con el tema de traducción e interpretación de lenguas indígenas, mecanismos alternativos para la solución de controversias, violencia de género y no discriminación. Cuenta con 5 certificaciones del CONOCER y uno del Poder Judicial del Estado en las siguientes competencias: intérprete en lengua maya para atención en materias de acceso a la información pública y protección de datos personales, acceso a la justicia, a la salud, a programas sociales, evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de competencia y mecanismos alternos para la solución de las mismas. Y en diciembre de 2020 es electa por el Congreso del Estado para ocupar el cargo de comisionada del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del INAIP, Yucatán, como lo habíamos anticipado. Y fue electa como comisionada presidenta del propio instituto del periodo del 2021, de enero de 2021 a enero de 2023, y en enero de 2023 es electa por un seguro periodo para comisionada presidenta, cargo que ostenta actualmente. Y en noviembre de 2023 es electa para ocupar el cargo de la coordinadora de la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo 2023-2024. Pues como ven, contamos hoy con una autoridad en la materia del tema que hoy naturalmente nos convoca: construyendo un futuro compartido, el gobierno abierto como un espacio de encuentro entre el Estado y los pueblos indígenas. Querida amiga, bienvenida y muchas gracias por esta oportunidad que nos brindas a Foro Jurídico. Estimado Julio, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí, de verdad, y sobre todo por el tema que nos trae en esta mesa, que sabes tú lo que a mí me apasiona, sobre todo cuando hablamos de los derechos de pueblos y comunidades indígenas. Yo orgullosamente maya, de aquí del estado de Yucatán, y feliz de poder compartir un poco de conocimiento, pero sobre todo de experiencia cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas. Muchísimas gracias por la invitación, querido amigo. Gracias a ti, querida amiga. Y como has señalado, es originaria de Yucatán, naturalmente de una comunidad indígena, incluso voy a revelarlo, habla indígena, que es una maravilla, por cierto, y ha ido construyendo paso a paso y con mucha firmeza el lugar que hoy ocupa en materia constitucional autónoma en el INAIP Yucatán.
es presidenta y por cierto reelecta, como acaban de notarlo, en una de las tareas más importantes de cualquier democracia central para el siglo XXI, que es el acceso a la información pública y la protección de la privacidad. Maestra, cuéntanos, querida Gilda, ¿cómo ha sido tu proceso de avance, de desarrollo y de incorporación a los temas que has ido ocupando con mucha inteligencia, con mucha capacidad, naturalmente con mucha pasión en el momento en el que te encuentras? Cuéntanos, ¿cuál es tu origen para entender un poco con mayor claridad la dimensión de lo que hoy nos convoca como conversación en Foro Jurídico, por favor? Muchísimas gracias, Julio. Pues yo sí quisiera platicarle a todos los que nos siguen y nos escuchan en este momento. ¿De dónde es Hilda Segovia? De una comisaría del municipio de Tecash llamada Tixcuitum, una comunidad maya con una población de 800, 900 habitantes. Es de donde yo soy originaria y como tú bien has dicho, soy hablante de la lengua maya. De hecho, es mi primera lengua, es mi lengua materna, la lengua maya. Y bueno, como cualquier niña indígena de alguna comunidad, y estoy segura que esta es una experiencia no única, sino que habemos muchas mujeres hoy en día que hemos atravesado por estos procesos, ¿no? Salir de la comunidad para continuar con el estudio. Y lo debo de decir que no todas las niñas tienen la fortuna de acceder a la educación o de continuar un proceso formativo, como lo fue mi caso, que sí salí de la comunidad de Tixcuitum para ir a la cabecera municipal, concluir la primaria, continuar la secundaria, migrar a otro municipio para continuar con la preparatoria y después llegar a la capital del estado para estudiar una licenciatura como lo fue la licenciatura en Derecho, que es la que yo logro concluir. Y de allí ¿por qué estudiar derecho, no? ¿Por qué decidir, no? Cuando vengo de una familia de maestros, mis hermanos, soy la quinta de 6 hermanos, mis padres, mi padre campesino, mi madre ama de casa. ¿Por qué estudiar derecho, no? Porque desde la adolescencia sentía como había esta cierta recriminación, este trato diferente entre quien viene de una comunidad y quien quizá crece en una cabecera municipal, y no digamos de quien crece en la capital de un estado, hablando por ejemplo en Mérida, aquí en Yucatán, ¿no? Entonces, conocer el por qué, descubrir también que tienes derecho como persona, ya sin clasificar, eres indígena, no indígena, eres mujer, eres niño, eres adulto, somos personas, ¿no? Entonces, ir conociendo el derecho, y yo es que decido, a partir de que veo la materia de derecho en la preparatoria, decir, yo quiero esto, quiero conocer más sobre los derechos, quiero ser defensora. Primeramente mía, creo que la primera persona a la que defendí fue a mí misma, ¿no? Para abrirme espacios, para conquistar espacios y para vencer los miedos. Creo que esto es importante decirlo, querido Julio, los miedos que tenemos que vencer las personas indígenas. ¿Y por qué miedos? Porque nacemos y nos van diciendo, es que eres de una comunidad, es que eres indígena, es que ya con ese estigma ya no te quedan ganas ni siquiera de decir, bueno, mejor no digo de dónde soy, de dónde vengo, quién soy, y menos decir que hablo una lengua indígena, ¿no? Entonces vas creciendo con un hándicap de decir, no, esto no soy, y vas desconociendo tu raíz, ¿no? Cómo cambiar el chip, cómo trabajar esto y cómo ir abriendo espacios que te permitan desenvolverte como persona al final. Y finalmente lograr tener un primer espacio, ya que concluyes la licenciatura, tener un espacio en el servicio público donde ya estás en el otro lado y ya tienes la oportunidad de hacer algo por las personas que todavía están en la comunidad, ¿no? Y es ahí donde justamente nace en mí el deseo de enfocar mi vida profesional en esto, en la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente la comunidad maya aquí en el estado.
Y me enfoqué muchísimo en la institución donde trabajé antes de estar en el INAI, en el INDEMAYA, en la socialización del derecho. A mí me queda clarísimo que el que conoce su derecho y el que sabe ejercerlo, en su vida vuelve a permitir que se le restrinja o que no se le permita hacer algo que por ley debería, ¿no? Que la misma ley le reconoce. Entonces, socializar el derecho creo que es fundamental. Ahorita más adelante estaremos platicando ya del acceso a la información, de la protección de datos, de la participación ciudadana y qué importante es, pero sin duda la base es el conocimiento y creo que hoy tenemos que trabajar cada vez más para socializar estos derechos entre los pueblos y comunidades indígenas. No, sin duda alguna, querida amiga, parte de la conversación que he intentado sostener con muy diversas y diversos invitados en este espacio de foro jurídico es además de conocer nuestros contextos. Finalmente, las instituciones están formadas por seres humanos. Somos el cuerpo, el alma y el corazón de las instituciones. Y cada una y cada uno de nosotros tenemos una historia que ha ido evolucionando, transformándose y perfeccionándose. Pero conocer la tuya, y como lo saben, bueno, si no lo saben, se los digo ahora mismo, es una mujer, Gilda, quien yo respeto y admiro mucho por muchas variables. Además, hemos caminado juntos y juntas muchos elementos del que hoy es el Sistema Nacional de Transparencia, pero también este maravilloso estado que es Yucatán. Gracias, querida amiga, por compartirnos esta experiencia. Y adicional a esta, antes de entrar a lo técnico, porque lo hemos conversado y es muy interesante, o son muy interesantes algunas de tus respuestas, o muchas, quizá todas. Eh, ¿Qué significa formar parte de lo que en algún momento fue una de las civilizaciones más importantes y desarrolladas, monumentales del mundo, que es la civilización maya? Porque lo acabas de decir muy bien. Yo te preguntaba alguna vez en las comunidades o en la misma comunidad en la que tú creciste, cuántos habitantes aún hablan lengua maya? Y tú me decías que venía una tendencia decreciente. Pero es un orgullo para las y los mexicanos que en el territorio nacional, en el hoy actual territorio nacional, se ha desarrollado esta magnífica civilización. Sin más, tú y yo en algún momento hemos estado en estos escenarios maravillosos de Uxmal o de Chichen Itzá, hoy considerado una de las maravillas del mundo, con esta tradición cultural, culinaria, artística, lingüística muy poderosa que el mundo reconoce. Debes sentirte muy orgullosa, si no me equivoco, querida amiga. Totalmente orgullosa y de verdad es que quisiera que todas las personas que tenemos la raíz maya nos sintiéramos. Desafortunadamente no es así y tampoco juzgo a las personas que no se sienten orgullosas de pertenecer a una comunidad o un pueblo originario por lo que platicamos previamente. Y quiero compartirte una experiencia que yo viví en este proceso de socialización del derecho, que fue una experiencia muy fuerte para mí y que sin duda marcó mi vida, como que hubo un antes y un después de este acontecimiento que les voy a platicar y que fue cuando más me inspiré y dije, yo tengo que continuar haciendo esto y tengo que ayudar a más personas para que más personas hagamos el ejercicio de socializar el derecho y de fortalecer la raíz, el empoderamiento de los pueblos y comunidades indígenas. Estaba yo en una comunidad hablando del derecho y la primera pregunta que siempre hago en cualquier plática o taller: ¿quién se siente maya, no? Estando entre mayas, estando en una comunidad maya, impartiendo la plática en lengua maya, me levanta la mano una persona ya grande y dijo que él no se sentía maya. Ojo, me respondió en maya, no me siento maya, me dijo. Y no me siento maya, dijo, y aquí va lo que marcó mi vida, porque los mayas fueron unos perdedores. Los mayas Mm. son unos perdedores, porque los mayas siempre se quedaron estancados, porque los mayas aquí, y todo lo negativo
que no voy a describir ahorita porque ya lo sabemos, cómo describen a los pueblos y comunidades indígenas, los que no pueden aprender, si vas a la escuela eres de cabeza dura, no tienes, y un sinfín, puedo enlistar un sinfín de calificativos negativos, ¿no? Y cuando él me dice eso, a mí me marcó justamente porque era lo que yo te decía hace un momento, esas creencias son las que nos inculcan o nos vinieron inculcando cuando se da este encuentro entre indígenas y no indígenas, ¿no? Cuando verdaderamente lo que sucede ahí es precisamente que no hay una perspectiva intercultural, ¿no? Incluso yo misma como maya necesitaba tener en el momento, al momento de ir a socializar el derecho y cualquiera que se acerca a pueblos y comunidades indígenas, tener esta perspectiva intercultural y poder entender al otro. Yo en ese momento tenía que entender, lejos de enojarme o de molestarme, de decir no voy a salir a la defensa de los mayas, sino entender el porqué de esa expresión, pero sobre todo pensar qué es lo que tengo que hacer para transformar ese pensamiento, ¿no? Entonces, hoy por hoy, para mí, es un orgullo ser maya, es un orgullo pertenecer a un pueblo maya, es un orgullo todavía más hablar la lengua maya, estar transmitiendo la lengua maya, poder ir como servidora pública a una comunidad maya y saludarlos en su lengua, lo cual creo que has vivido la experiencia, Julio, de Ujú, sentir co- ¿cuál es esta diferencia entre saludar a una persona con solo decirle Bishabel, ¿cómo estás? En maya, ujú. hay una conexión interesantísima que se da y la persona se siente legitimada, ¿no? Legitimada. Entonces, la importancia de empezar a respetar, yo creo que es fundamental cuando hablamos, por ejemplo, de estrategias que se implementan para desarrollar en cualquier comunidad o políticas dirigidas a pueblos y comunidades indígenas. Entonces, regresando a la pregunta, Julio, yo me siento, por supuesto, muy orgullosa, pero también siento una doble responsabilidad. Como persona servidora pública, pero como persona perteneciente a la comunidad, tengo una doble o triple tarea. Sin duda alguna, y me consta que esa tarea, esa responsabilidad y esa convicción ha guiado tus pasos y la construcción de tu propio horizonte en el contexto en el que nos has descrito. Porque además es cierto, a partir de esta interculturalidad, naturalmente tú has tenido que convertirte de alguna manera en el encuentro entre dos mundos que sigue en constante dialéctica en pleno siglo XXI, ¿no? Cuando el mundo se está debatiendo, y qué bueno, y con razón, temas como inteligencia artificial, algoritmos, redes sociales, internet, la cuarta revolución industrial, a veces no hacemos o no hacemos regularmente un alto en el camino y volteamos a ver justamente a estas que son realidades contundentes y muy sólidas en una nación tan rica, tan evolucionada, tan diversa como es la mexicana y por eso la importancia de esta conversación, querida amiga. Ahora, cuéntanos un poco, a partir de tu experiencia eh, como constructora en realidad de esta interculturalidad, ¿cuál es y sigue siendo en todo caso la base de la toma de decisiones en las comunidades indígenas en Yucatán, en la civilización maya? Cada comunidad, Julio, es muy distinta, aún perteneciendo a la misma cultura. Vamos así, pueblos mayas, en Yucatán hay cientos de comunidades mayas. Sin embargo, creo que hay un aspecto general que es importante decirlo y que es sin duda el diálogo y la comunicación. Esa es la base dentro de las comunidades. Así crecimos. Cuando hay, por ejemplo, un conflicto en la comunidad, un tema que atañe a nivel comunitario, siempre el centro de reunión es en algún espacio en la comunidad donde todos acostumbran a reunirse, donde se plantea la situación y a base del diálogo, de la comunicación y del buen entendimiento, todos se involucran
para atender la situación particular que se viva en este momento. Entonces, justamente en las comunidades, la figura de la asamblea comunitaria, por ejemplo, es fundamental, donde actualmente a mí me da muchísimo gusto que ya podemos ver, ya es visible la participación de las mujeres, lo cual antes, por ejemplo, cuando yo era niña, solo se veía que participaban los hombres en las reuniones de la comunidad y actualmente no, ya participan las mujeres, ya involucran incluso a los jóvenes y escuchan las opiniones, ¿no? Eh, con este cambio, lo que justamente ha permeado es el fortalecimiento de la participación al interior de la comunidad, pero la base no ha dejado de ser el diálogo, la comunicación, el buen entendimiento, como ya señalé, y la participación. Esto es importante y es tomado en cuenta en las comunidades que, por cierto, siempre las decisiones se toman por votación, por mayoría, de acuerdo como costumbre la comunidad, Ujú. pero está el diálogo, la co-construcción y después la toma de decisiones en la forma en la que acostumbren, que puede ser por votación. Pues mucho de lo que tenemos que aprender, incluso desde Occidente, ¿no? Me parece que estos elementos ustedes los tienen muy arraigados en función de la cultura, son parte central de toma de decisiones, pero también de resolución de conflictos y de avance en las comunidades. Y me parece que son modelos que pueden coexistir muy bien con lo que hoy existe en la República y que me parece han resultado como fundamentos incluso de una construcción diversa en el sur sobre la autoridad misma. Y sobre eso te quiero preguntar, querida amiga, sobre la imagen de la autoridad tradicional frente a su comunidad. Platícanos un poco, porque se ha dicho, escrito mucho sobre la autoridad tradicional y que me parece que estos destellos todavía tienen mucho impacto en las comunidades que nos has descrito. Cuéntanos un poco sobre eso, por favor. Sí, me voy a enfocar en cuanto a las comunidades del estado de Yucatán, Ujú, que es donde conozco. Sin ujú. embargo, que hay otras experiencias que me han platicado, me han compartido de otros estados, pero ¿cómo ve la comunidad a una autoridad? A diferencia de la cultura occidental, como tú ya has mencionado, en la que a las personas adultas mayores, por ejemplo, ya se ocupan o incluso ya no se ocupan, están en cuestiones recreativas, quizá. Dentro de las comunidades, las personas adultas mayores son respetadas, representan sabiduría, representan respeto, el respeto que la experiencia les hace dignos de ser respetados por la edad y cómo ve el pueblo, la comunidad a sus autoridades. Por lo general se escogen a personas con ya cierta edad que tengan experiencia. Eso varía en algunas comunidades donde actualmente también personas ya más jóvenes, mujeres incluso, ocupan los cargos de autoridad. Aquí sea comisario municipal, sea comisario o comisaria ejidal. Y la comunidad le da el respeto porque precisamente es la comunidad que directamente elige a sus representantes. Hoy tenemos, por ejemplo, comunidades en el estado que tienen jueces mayas y es la autoridad quien Qué elige, interesante. es la comunidad quien elige a su juez maya y que decide someterse a la jurisdicción de esa persona, que si hay un delito, un conflicto, un tema, ya sabe la comunidad que van a ir frente al juez maya y van a Ujú. buscar una conciliación. Incluso a veces se ponen ellos mismos, las personas mismas se ponen la sanción, la pena, porque prefieren hacer eso a perder, por ejemplo, la honra o perder el respeto de la comunidad, ¿no? Pero a lo que voy, que la figura de la autoridad al interior de la comunidad es respetada y se le reconoce esa representación que tienen. Cuando va, por ejemplo,
a otro lugar, cuando sale de la comisaría y se va a la cabecera municipal, ya la comunidad sabe que esa persona lleva la representación, por lo cual tiene que cuidar mucho su palabra, tiene que cuidar mucho lo que transmite, porque lo transmite a nombre de todos los integrantes de la comunidad. Oh, qué maravilla. A propósito de este debate nacional sobre la figura del poder judicial, esto que nos compartes, naturalmente, todo en su contexto y en su realidad, pero lo que representa la autoridad para los pueblos y comunidades indígenas sigue siendo un factor de mucho estudio, de análisis, en cómo justamente se someten esos pueblos y comunidades a una autoridad que, por cierto, es altamente legitimada y que tiene las capacidades que tú nos has descrito hasta este momento. Cuéntame ahora, querida amiga, ¿cuál es, ya nos contaste un poco la dimensión global de tu evolución, pero, a ver, en un tema que incluso hoy en Occidente seguimos discutiendo de manera muy intensa, ¿cuál es el papel de la mujer en los pueblos y comunidades indígenas en Yucatán? Es muy representativo el papel de la mujer, especialmente en estos días. Hoy podemos ver ya a la mujer que sale, que trabaja, como se está dando de manera generalizada quizá, pero en las comunidades indígenas esto ha sido importantísimo, Julio, porque años atrás no se veía, era la mujer que se queda en casa, la mujer que hace las labores del hogar, y que es el hombre el que sale para ser el proveedor de la casa, ¿no? Eso se ha transformado en las comunidades indígenas para bien, por supuesto, incluso entre las tareas de socialización que yo en algún momento realicé promoviendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, también poníamos sobre la mesa el derecho de las mujeres y el derecho de las mujeres mayas en este caso, ¿no? Entonces, el papel hoy en día de la mujer ha destacado, está destacando. Hoy vemos a mujeres mayas ya en el servicio público, con profesión, impulsando incluso estrategias, no solo a nivel estatal, sino nacional, incluso internacional, buscando, por supuesto, que cada vez la mujer maya y vaya ocupando espacios por supuesto, espacios públicos, pero también ejerciendo en su vida profesional, estudiando, saliendo adelante, buscando un trabajo que le permita ser autónoma como persona y como mujer, por supuesto. Bueno, te pregunto esto, mi querida amiga, porque es, como lo hemos conversado más de una ocasión, todo un reto, pero también una responsabilidad. Pero yo diría más que todo esto sigue siendo un factor que determina justamente el desarrollo eh, de los pueblos y comunidades indígenas. Y qué bueno que me lo compartes, porque entonces se ha venido actualizando el papel de la mujer, se ha venido reinventando y qué bueno, porque a propósito de lo que se ha dicho a nivel internacional, hoy también en los pueblos y comunidades indígenas se ha dado esta discusión y más que una discusión, una ocupación real y material del papel de la mujer en la toma de decisiones en los pueblos y comunidades indígenas. Ahora, a partir de la interculturalidad, como tú bien la planteaste, ¿tú cómo destacarías la importancia de la apertura institucional, como la vemos de alguna manera en Occidente, como un medio de inclusión para los pueblos y comunidades indígenas? Y vaya que en eso eres un especialista y una experta, querida mía. Cuéntanos, por favor. Cuando hablamos de gobierno abierto, de apertura institucional, hablamos de sus pilares, que son la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, la colaboración, innovación. Y haciendo un análisis de todo esto, dentro de las comunidades indígenas, siguen todos estos pilares. La transparencia, sin duda, cómo se rinde cuentas, por ejemplo, en una comunidad. Si se hace una cooperación, voy a poner el ejemplo para resanar la iglesia o la capilla de la comunidad, ¿no? Todo tiene que ser transparente. Se enlista quiénes aportaron, cuánto fue, qué se gastó, y aunque sea en una libretita,
o en lo que se pueda anotar, se anota todo y al final se van haciendo asambleas, pero al final se hace una reunión final donde se rinde cuentas y se explica justamente en qué se gastó cada peso de la colaboración que la comunidad dio, ¿no? Entonces, está este ejercicio de transparencia, de transparentar el actuar de quien lleva la representación de la comunidad en ese momento y que se hacen incluso comités para representando a mujeres, a hombres, a jóvenes, etcétera, para buscar la mayor integración de la comunidad y la participación de todos. Entonces, está, por supuesto, la transparencia, la rendición de cuentas, esta colaboración que se da. Yo creo que participación va de la mano con la colaboración, ¿no? Y la voluntad de hacerlo por algo que creo que es la base de todo esto, que es siempre pensar en el bien común, en el bien de la comunidad. Se dejan los individualismos y partimos de que somos una comunidad y lo que se haga para la comunidad va a ser para el bien de todos. Así seamos 100 personas, seamos 1000 personas los que habitemos en esa comunidad, va a beneficiar a fin de cuentas a todas las personas. Esta es la cosmovisión que se tiene a nivel comunitario. No puedo dejar de decir que sí es que ha disminuido mucho el sentido comunitario actualmente por toda esta figura occidental que está penetrando en las comunidades y que sí está llevando a pensar o sea, tener esta parte de yo, el individualismo, pero hoy por hoy todavía las comunidades como que nos resistimos y creo que sí tenemos que seguir resistiendo con más fuerza cada vez para seguir conservando esta parte que yo creo que es el elemento fundamental cuando pensamos en una vida comunitaria, en una vida en común, que es justamente el bienestar común, valga la redundancia, y que gobierno abierto o la apertura institucional, precisamente eso es lo que busca, ¿no? Que se plantee una situación y que todos nos sumemos para colaborar, para co-construir y poder aplicar una política que que nazca desde la necesidad ya sea de la comunidad o del Estado. No, es maravilloso porque soy testigo de tu compromiso con estos temas de gobierno abierto, de construcción de transparencia, de acceso a la información pública, del desarrollo de un buen gobierno, de rendición de cuentas y combate a la corrupción, y que naturalmente parecieran modelos occidentales, pero que como nos has venido conversando a lo largo del camino, son elementos que forman parte de una idiosincrasia, de una cosmovisión que los pueblos y comunidades indígenas tienen muy arraigados. Por eso el tema de nuestra conversación y que más que construir un futuro es construir una historia compartida, que me parece que ha sucedido eso a lo largo de la historia nacional, pero particularmente en Yucatán. ¿Y tú calificarías que el gobierno abierto auténticamente es un espacio de encuentro entre el modelo que nosotros estamos impulsando y los pueblos y comunidades indígenas? ¿O qué tendríamos en su caso que corregir, querida amiga? Pues yo creo que depende del fin o del objetivo que busque la estrategia, ¿no? Sin duda, cuando hablamos de pueblos y comunidades indígenas y queramos impulsar una estrategia, por ejemplo, de gobierno abierto, necesariamente tenemos que escuchar, tienen que formar parte los pueblos y comunidades indígenas, pero tenemos que irnos un paso atrás. Tienen que formar parte incluso de la construcción de la estrategia a implementar escuchar el antes de marcar una ruta, antes de trazar una estrategia para aplicar gobierno abierto, en esa construcción, en ese antes, tienen necesariamente que estar los pueblos y comunidades indígenas como para cualquier otro grupo quizá que esté entre los grupos históricamente discriminados. Pienso, por ejemplo, en las personas con discapacidad o quizá en niñas, niños y adolescentes. Precisamente
en estos días, últimos días, hemos estado llevando en la región sureste del Sistema Nacional de Transparencia estos encuentros con personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados. Hemos estado con mujeres, con personas con discapacidad, con niñas, niños y adolescentes. Estaremos la próxima semana con personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Y en agosto estaremos precisamente reuniéndonos con pueblos y comunidades indígenas de la región sureste. ¿Para qué? Precisamente para que desde los órganos garantes construyamos estrategias que nos permitan partir de la necesidad escuchada de viva voz de quienes son los expertos. Si vamos a hablar de un tema indígena, los expertos son los indígenas. Si vamos a hablar de personas con discapacidad, los expertos son las personas con discapacidad. Entonces, creo yo que cuando hablamos de gobierno abierto y de impulsar gobierno abierto, tenemos que partir de eso. Sin duda alguna. Y el INAIP ha sido un modelo, puedo decírtelo, lo platicábamos cuando estábamos a propósito, por cierto, querida Gilda, un abrazo a ti, a los comisionados, mis queridos amigos y a todo tu equipo de trabajo, porque están cumpliendo 18 años. Dice, el INAIP Yucatán está cumpliendo 18 de un 20 trabajo, 20. años. 20 años, mira nada más. Cierto, el Info Ciudad de México es el de los 18. Ustedes nos llevan 2 años más. 20 años de trabajo intensivo, apasionado, inteligente en materia de transparencia y protección a los personales. Ya nos contabas algunas, muchas felicidades, amiga, y a todo el equipo del INAIP Yucatán. Ya nos contabas algunas estrategias o políticas públicas que han echado a andar para generar un mayor nivel de accesibilidad a muy diversos sectores poblacionales. Cuéntanos otras estrategias, porque además has encabezado muchas y muy diversas, que por cierto acaban de ser reconocidas en este aniversario de los 20 años. Cuéntanos un poco cómo ha sido el cambio de enfoque, de estrategias y echar a andar nuevas políticas públicas que incorporen a muy diversos sectores poblacionales que también son parte de la gran comunidad en Yucatán. Claro que sí, Julio. Fíjate que cuando yo llego en 2021, arranco en enero de 2021 como comisionada y también como comisionada presidenta del órgano garante, lo primero que hicimos fue precisamente hacer unos diálogos con personas pertenecientes a la comunidad maya del estado, porque eso es importante. Yo me autoescribo como indígena, soy maya, Ujú. pero como autoridad es importante que escuchemos a la comunidad. Y es que abrimos este espacio de diálogos de donde surgieron distintas propuestas. Por ejemplo, decían en un primer diálogo, es que voy al INAIP y no me atienden en maya, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Y contratamos a una persona maya hablante, traductora, que esté de base en el INAIP Yucatán, y abrimos también una línea de atención en lengua maya y además contratamos una línea donde se le pueda atender a las personas a través de un mensaje de WhatsApp o un audio si no pueden escribir en la lengua, porque además la lengua tiene la característica de que quienes lo hablan no necesariamente la escriben, ¿no? Entonces a lo mejor poner un audio en el WhatsApp y solicitar la ayuda al instituto o el acompañamiento. Entonces abrimos la línea de atención en lengua para personas mayablantes. Implementamos un programa de radio que se llama Utan Saskuna Meya, que es la voz Mm. de la transparencia, donde todos los lunes en una estación de radio que en colaboración con el INPI estamos transmitiendo Ujú. justamente sobre estos temas, sobre la socialización del derecho, sobre qué hace el INAIP, donde les estamos diciendo todos los lunes, tienes el derecho a preguntar, tienes el derecho a saber, tienes el derecho a informarte, a que te protejan tus datos personales y otros temas de interés que tienen que ver precisamente con las atribuciones del instituto. Y esto lo estamos diciendo en lengua maya. Todo el programa es en lengua maya. Empezamos a acercarnos a las comunidades con las mujeres mayas y la verdad, yo quiero decirte que es impresionante. Luego llegamos a las pláticas, a los talleres con las mujeres mayas y llevamos unos ejemplos, por ejemplo, de cuestiones, de delitos,
o violaciones a la ley de protección de datos personales, pero nos regresamos con ejemplos todavía mejores. ¿Por qué? Porque nos comparten su experiencia y lo que ellos han vivido, pero también nos convertimos en ese canal, ya sea con el órgano garante local o incluso con el órgano garante nacional cuando se trata de un tema con instituciones particulares o privadas. Qué maravilla, porque además, fíjate tú, el radio sigue siendo, y me consta, un mecanismo, una herramienta de comunicación muy eficiente para los pueblos y comunidades indígenas. Y vaya que lo he vivido en otras regiones, en el sur de la República, fundamentalmente en Guerrero, en Oaxaca, ¿no? Y ahora me cuentas que en Yucatán, qué poderoso es este medio de comunicación para transmitir además en lengua materna, contenidos tan importantes como los que tú y el gran equipo del INAIT tutelan. Ahora, cuéntame, querida amiga, en materia legislativa, a ver, como todas y todos sabemos, hace ya algunos años en México, algunas décadas, hubo una creciente muy importante en el debate nacional, incluso sobre el valor institucional, histórico, cultural, lingüístico que tienen los pueblos y comunidades indígenas en México y que hoy ya se encuentran plenamente reconocidos sus derechos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Yo te preguntaría, al cabo de algunos años. ¿Ha sido suficiente? ¿Qué falta? ¿Hacia dónde debemos dirigirnos como sociedad? Y ahí sí, me atrevo a decir como sociedad multicultural como es la mexicana, eh, para lograr fortalecer lo que se ha denominado un piso parejo, equidad, justicia, igualdad. ¿Qué opinas sobre este tema, querida amiga? Sin duda, querido Julio, yo creo que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ya están plenamente reconocidos, como tú bien lo señalas, a nivel local, hablando de Yucatán, a nivel nacional, el convenio 169 a nivel internacional y otras normas. ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Yo creo que tenemos que partir de algo que tú has mencionado, quitar la idea de un país homogéneo. Ujú. No tenemos, en México no tenemos un país homogéneo, tenemos que hablar de la pluriculturalidad, de la multiculturalidad, tenemos que hablar del plurilingüismo, tenemos lenguas indígenas en todos los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México, que es donde hay un gran número de hablantes. Ahí sí está la diversidad porque están de todos los estados. Hoy más de 7 millones de personas son hablantes de lenguas indígenas y más de 23 millones de mexicanos y mexicanas se autoadscriben como indígenas. Estamos hablando de que tenemos 364 lenguas indígenas en México. Tenemos que partir de esa idea para empezar entonces a respetar. No hablemos de reconocimiento, el reconocimiento ya está, ya lo mandata la ley. Como sociedad y también como instituciones, partir de esta idea de las diferencias, reconocer las diferencias, aceptar las diferencias y actuar en consecuencia. Pensar, por ejemplo, yo aquí en el estado de Yucatán, ¿qué es lo que hago? No vamos a implementar esta estrategia, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a aterrizar para la comunidad maya del estado? Tengo que decir que somos afortunados en Yucatán de que la lengua maya que se habla no tiene ninguna variante. Es decir, si yo implemento una estrategia y la traduzco a la lengua maya, todas las personas hablantes de la lengua maya van a entender perfectamente. No es el caso del estado de Oaxaca o de Chiapas o de Tabasco, donde pues se habla más de una lengua indígena con sus respectivas variantes, ¿no? Entonces, tenemos que mirar eso, tenemos que partir de eso y tenemos que recordar siempre que el lenguaje es fundamental. Aun cuando hablemos en español, es Ujú. fundamental. Y luego, ahora estaba cerrando un artículo precisamente de una publicación que tenemos
en próximas fechas, donde señalo exactamente eso, que incluso a veces en español no nos entienden los que hablan español. Entonces, imaginémonos cómo le va a los que son hablantes de una lengua indígena. Entonces, tenemos que partir de eso. Y digo esto precisamente por algo que a mí me enseñó mi padre. Me dijo, vas a salir, vas a estudiar, vas a crecer, vas a aprender mucho, pero no te olvides de algo nunca. No te olvides de hablar como hablamos aquí en la comunidad y siempre comunicarte en la misma lengua. Y no se refería necesariamente a la lengua maya, mi papá, sino a no perder esto. Creo que a veces, Julio, y muchas veces nos pasa que nos perdemos entre tanto conocimiento que perdemos de vista lo que verdaderamente importa, ¿no? Lo que verdaderamente es fundamental en nuestras acciones y en los objetivos de nuestras instituciones. Entonces, eso es fundamental. Yo creo que de ahí tendríamos que partir toda persona servidora pública hoy en México, particularmente, y lo digo, en la región sureste, que es donde hay mayor número de personas indígenas, tenemos necesariamente que tener la perspectiva intercultural. ¿No? Esa perspectiva intercultural que sin duda alguna es una de las raíces más profundas de nuestra identidad como nación y que naturalmente en la medida en que acudamos a esa identidad y a esa raíz, más fuerte va a ser la República Mexicana, multicultural, multifacética, muy diversa y que naturalmente es ahí donde debemos seguir trabajando y muy fuerte como instituciones. A propósito, también debo felicitarte porque como sabrás ayer en La Raga, en CEPAL, la ONU reconoció el esfuerzo que realizamos en Sociedad Abierta como una muy buena práctica en Iberoamérica con relación al gobierno abierto. Y visitamos Yucatán al menos 4 ocasiones, si no me equivoco, querida amiga, y fuimos en muchos casos al corazón de la península en Yucatán. También estuvimos en Mérida, pero este tipo de encuentros, lo conversábamos cuando estábamos contigo en ese hermoso estado, es lo que nos hace abrir la mente, lo que se nos hace transformar la política pública y lo que además nos convierte en actores diversificados con mayor riqueza por escuchar justamente lo que significan muy diversos entornos en nuestro país. Así que también a ti, muchas gracias y muchas felicidades por este reconocimiento internacional a Sociedad Abierta. Y me gustaría, por favor, que nos compartieras tu experiencia sobre lo que significó este proyecto, por favor. Cuando a mí me plantean la propuesta de sociedad abierta, dije en un primer momento, esta estrategia se tiene que llevar a las comunidades mayas del estado. Y precisamente fue que arrancamos en el corazón de las comunidades mayas aquí en el estado. Arrancamos en Tecach, si recuerdas, Julio Ujú. César, en medio de jóvenes, chicas y chicos mayas del sur del estado de Yucatán y le llevamos esta información. Esto es algo que yo siempre traigo, llevarle a las comunidades al interior del estado lo más que se pueda esta información. Y recordarás que estuvimos hace 3 semanas, si mal no recuerdo, en Valladolid también, otra zona Ujú. maya, llevando este proyecto, llevando incluso al conferencista Peter Sharp Ujú. de Chile, viajó para estar aquí. Y sí recordarás que te dije, me encanta que sea aquí, me encanta que sea con ellos, porque qué difícil es para ellos viajar hasta la ciudad de Mérida, casi 2 horas y media, casi 3 horas de viaje, para lograr quizá en algún momento encontrarse con un conferencista. Entonces nosotros nos llevamos al conferencista hasta allá y tuvimos una muy buena participación de los jóvenes preparados, interesados en el tema de los datos personales, la inteligencia artificial y escuchando la importancia, por supuesto, que nos llevaba a Peter Sharp sobre la apertura gubernamental y la importancia de la participación. No creo que con eso se quedaron los jóvenes y lo que fortaleció eh, esta, esta estrategia que bien, fue muy bien pensada
desde ahí, Ciudad de México, por ti, Julio, por el comisionado presidente Adrián Alcalá, de llevar esto a los jóvenes y buscar algo que ya platicamos en este momento, involucrarlos para que participen, para que nos cuenten y nos compartan su perspectiva, su impresión, y que eso a nosotros nos sirve para retroalimentarnos y fortalecer nuestras acciones. Yo creo que por eso precisamente es que esta estrategia ha recibido un premio muy, muy bien merecido. No quise dejar de citar esto porque Yucatán jugó un papel muy importante. Acabas de citar lo que nos dijo Peter Shar como un especialista, analista en gobierno abierto, asesor en CEPAL, que conoció directamente el proyecto, que fue a una comunidad indígena y que departió, ¿no?, intelectualmente con estudiantes, hombres y mujeres indígenas, gracias a tu liderazgo y al del INAIP. Porque además es un proyecto que cubrió prácticamente toda la República Mexicana. Y esto tiene que ver mucho con la siguiente pregunta, amiga, ya para ir cerrando, porque como verás, casi se nos fue la hora, qué bárbaro. Te quiero comprometer, por cierto, a una segunda encuentro, porque hay mucho de qué conversar todavía. Y además, si me lo permites, quiero agradecerle también a nuestro querido director general, el doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad, por permitirnos mantener este diálogo abierto con muy diversos sectores de la sociedad mexicana en torno al foro jurídico, a todas y todos ustedes los que nos siguieron a través de esta conversación, que siempre hago un alto, Gilda, a la mitad, pero mira, ha sido tan intensa e interesante nuestra conversación que esta vez no lo hice. Y por cierto que estoy viendo en los chats que nos siguen desde Oaxaca, Chiapas, también desde Yucatán, naturalmente, Ciudad de México, en Baja California, en Coahuila, en Monterrey, en fin, un abrazo a todas y todos. Veo que aquí en el chat particular está Pedro Toscano. En fin, por favor, gracias a todas y todos los que nos están viendo por ser parte de este gran ejercicio de diálogo en torno al foro jurídico. Querida amiga, en torno al tema central, ¿cómo fortalecer entonces este encuentro intercultural, pero también interinstitucional y yo diría social entre el Estado y los pueblos y comunidades indígenas en pleno siglo XXI, amiga? eh, ya lo dijimos, involucrando, haciendo parte de y creyendo en que los pueblos y las comunidades indígenas tenemos muchísimas fortalezas, lo decíamos hace un momento, el tema, por ejemplo, de conciliar o mediar un conflicto que actualmente ya se está utilizando en el sistema de justicia. Los pueblos lo hacían, las comunidades lo hacían desde hace cientos de años. Es su forma de resolver y de solucionar sus conflictos a través de la mediación, de la conciliación, del diálogo y del reconocimiento de uno mismo como persona, ¿no? O estas estrategias de gobierno abierto que ya aplican la transparencia, la rendición de cuentas, la participación, la colaboración y cómo convocan, por ejemplo, a una asamblea, a una reunión en una comunidad. Quizá el perifoneo, ya saben que el de la tiendita va a anunciar que hay una reunión, no hay un orden del día, no hay una estructura, es nada más con que diga hay una reunión, es interesante, es para la comunidad y entonces salen. O, por ejemplo, en algunas otras comunidades con las campanadas de la iglesia o de algún espacio que tengan, suena la campana, hay reunión porque hay algo que va, que viene para la comunidad, bueno o malo, pero nos tenemos que reunir, ¿no? Entonces, tenemos muchísimas fortalezas, los pueblos y comunidades indígenas, y yo creo que es importantísimo involucrar a los actores. Cuando hablamos, por ejemplo, de gobierno abierto, como ya dijimos, hacerlos parte y creer en que funciona y funciona muy bien.
los ejercicios de gobierno abierto funcionan muy bien, lo hemos visto con casos de éxito, que cuando se han involucrado, por ejemplo, a los pescadores en un tema que tiene que ver con ellos, cómo se plantean estrategias de solución y de atención para cierta problemática, ¿no? Lo mismo sucede con los pueblos y comunidades indígenas. Entonces, sin duda, ¿cómo fortalecerlo? ¿Cómo fortalecer el encuentro? Haciendo el encuentro, logrando el encuentro. Y no necesariamente que sean las comunidades las que vayan, sino a ver instituciones, vámonos nosotros a las comunidades para hacer precisamente presencia en las comunidades y descubramos que cuando se involucran a los actores en la atención de una necesidad en particular, siempre salen ganando todos y todas. Sin duda alguna, amiga, que vaya que cierre de conversación. Y antes del cierre, amiga, me gustaría, por favor, que le enviaras un mensaje como mujer, como indígena, como estudiosa del derecho, como una mujer que encabeza un órgano garante tan importante como es el de acceso a la información pública y el de la protección de los personales en Yucatán, además presidenta reelecta. ¿Qué le dirías a las mujeres y los hombres que nos escuchan en este foro jurídico, alentándolos justamente a seguir construyendo su propia identidad, su propia historia y fortaleciendo naturalmente sus valores y principios? Les diría no claudicar, que nos fijemos siempre metas y que estemos sobre todo muy orgullosos y orgullosas de nuestra raíz, que no importa el lugar donde naciste, dale el valor que se merece ese lugar que te vio nacer, que te vio crecer, esas personas con las que creciste, que siempre tengas metas fijas y a mí me enseñaron una frase de Antonio Gramsci que decía, todo aquel que tiene la fortuna de acceder al conocimiento tiene el deber de compartir ese conocimiento con los que no tuvieron la misma fortuna. Entonces, siempre estar para las personas con las que crecimos, para las personas de nuestra comunidad, todos los indígenas, las indígenas, tenemos una raíz que necesariamente tenemos que amar, de la que tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas, y que si en algún momento en tu vida te dijeron o te hicieron creer que no vale o que eres menos por eso, demuestra, te toca demostrar ahora todo lo contrario, que valemos mucho, que valemos igual que valen las demás personas y que podemos hacerlo a pesar de nuestros miedos y a pesar de nuestras circunstancias. Amiga, solo me resta decirte que ha sido todo un honor estar compartiendo este espacio de diálogo contigo. Ha sido muy enriquecedor y además verdaderamente importante para seguir abriendo y construyendo nuevos tipos de espacio de conversación en torno a lo que significa el foro jurídico. A todas y todos ustedes, muchas gracias por seguirnos a través de la red digital de Foro Jurídico. A mi querido director general, doctor Elías Huerta Pichas, por esta oportunidad, insisto, muchas gracias. Hoy hemos tenido a una gran amiga, a una mujer ejemplar y naturalmente a toda una autoridad con el tema que nos ha convocado el día de hoy. Y quisiera pedirte algo, querida amiga, que nos regalaras un mensaje de despedida en tu lengua materna, por favor, que es el maya. Claro que sí, antes de dar el mensaje, agradecerte a ti, Julio, por la invitación, a tu equipo de trabajo para estar hoy, poder encontrarnos y platicar. Siempre es maravilloso, extraordinario compartir experiencias y siempre aprendemos todos de todos. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí y así construimos un mejor país. Kima kimolu chiquintakpa halbejlaoye, utial kabeyak exikbaltik, yo la lupahtalil mase walcajo yolal bishuyilal yetel shambash anan ubetal utialu ubei kuntal utak pahal mase walkahop umase walkahilop unohlumil México y chilejejelas pexililop ubetal tumenejalachubu le olale kanan iwake kabeti betik uyu balek tan watechkat anik el mase waltane bet uyu balatan tumen kanan ek chek besik yetel kanan sha ek chimpoltik yetel ek betik uchimpoltal. Yabach Diosbotic, Titulacalesh, Yabach Diosbotic Titech, Julio César Bonilla Gutiérrez.
Yosbotik, querida amiga, que significa muchas gracias en maya. De verdad ha sido un verdadero honor, amiga, y nos vamos a encontrar pronto. Ya te comprometí para un segundo encuentro. Que tengas Encantada. una excelente noche, de verdad, muchas gracias. A ti, muchas gracias, Julio. A todas y todos, muchísimas gracias por formar parte de este encuentro, de este diálogo, y como siempre digo, que la vida reparta suerte. Y en este caso cierro con muchas gracias en maya, que es Dios Botic. Hasta pronto. Gracias.